Shalom. Toda honra, gloria y alabanza dada a Yahweh, Ba'asham, Yahushai, Ba'ashem, Brakakwadash. Doble honor a los apóstoles y a los ancianos de la Gran Piedra Molino. Y Shalom a todos los hermanos empujando esta palabra en verdad y en sinceridad, con fin de edificar al electo. Yo soy el hermano Malahakia del campamento de la Gran Piedra Molino, la iglesia que está en Des Moines, Iowa, con otra breve lección, solo tocando el tema de quién era Cornelio. Okay. Para los que no saben, hay mucha historia sobre este tema, tanto que hubo contención, el Espíritu lo reveló al apóstol Gabor en la vieja escuela y, hubo resistencia y varios grupos, tomaron diferentes, cuando se separaron la escuela y se hicieron diferentes grupos, había varios que enseñaban que Cornelio era un edomita, que era literalmente un gentil, y poco a poco, han dejado esa enseñanza. Recientemente un grande personaje que estaba contra admitió, y dio su testimonio sobre eso. Y ahora, Barakataya Bashem Yahushai, que están enseñando la verdad de que Cornelio era un israelita, man. Ok, y solo vamos a tocar el tema brevemente. No vamos a entrar en mucho detalle porque hay muchos diferentes ángulos, hay muchas diferentes cosas que puedes sacar, pero lo básico. Ok, entonces vamos al libro de Hechos, capítulo 10. Y de un principio, versículo 1. Dice: había en Cesarea Salaquia un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Okay. Ahora vamos a parar ahí. Vamos a entrar a de dónde es Cornelio. Dice que es de Cesarea, ¿verdad? Y cuando entramos, esa palabra Cesarea, Strong's G 2542, Caesarea. Caesarea. ok. Y dice cortado de, separado, ¿verdad? Dice: Cesarea de Filipi estaba situado a pie de Líbano, cerca de las fuentes de Jordán y Galanitz, y anteriormente llamado Paneas, pero después de ser reconstruida Salaquia, por Felipe el tetrarca, fue llamado por el Cesarea en honor a Tiberías César, posteriormente llamada Negronias por Agripa el segundo en honor a Nerón. Okay. Entonces te enseña de dónde estaba, y también entendiendo de que nuestra gente estaba esparcida por todo eso. Ok, pero es espiritual, de que el lugar de donde vino Cornelio es cortado o separado de. Ok. Y hasta cuando entras a esa palabra o al nombre Cornelio, cuando lo buscas dice de un cuerno, pero cuando entras al origen germánico, si no estoy equivocado, básicamente entra a una semilla. Entonces, Cornelio de Cesarea es semilla separada o semilla que fue cortada. Es espiritual su nombre, ¿no? Ok. De nuevo, Hechos 10 y versículo 1 dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio,
centurión de la compañía llamada la Italiana. Entonces, presente hoy en día es como si fuera un sargento de la policía, ¿ok? Como si fuera no sé los diferentes rangos, sargentes, los lieutenants, pero un hombre que tenía soldados bajo de él o que tenía oficiales bajo de él. Y eso se ve hoy en día, eso es algo muy común. Tienes a dichos hispanos, a dichos morenos que están en el ejército o están con la policía, las diferentes instituciones de Saúl. Esto es algo muy común y es lo mismo en aquel tiempo. Cuando leemos y cuando entramos a la historia de cómo era Roma, de cómo estaba todo eso, era como aquí, man, estaba todo mezclado, diferentes nacionalidades, diferente gente de color, de cómo se veían, entonces era algo común. Versículo 2 dice, piadoso y temeroso de Yahweh con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Yahweh siempre. ¿Ok? Dice que era ¿qué? Piadoso y temeroso de Yahweh. Pues entendemos que los únicos que realmente tienen el verdadero temor a Yahweh es aquellos cuyo Yahweh Bashem Yahushua les ha dado ese espíritu. Y solamente daría ese espíritu al electo. Entonces Cornelio fue parte de ese electo, o es parte de ese electo mejor. Y por las puertas por Cornelio fueron abiertas las puertas o el ministerio a los gentiles, aquellos israelitas que fueron cortados, separados de Israel, porque cuando entramos a las leyes dice que si no guardas el día sabático, si no guardas la Pascua, si no haces esto que el otro, serías cortado de Israel. Entonces los gentiles fueron israelitas que fueron separados por Yahweh Bashem Yahushua. ¿Por qué? Porque seguían diferentes dioses, ídolos, no guardaban los días sagrados, no guardaban las leyes, los estatutos, los mandamientos, pero seguían siendo de nacionalidad Israel. Entonces, cuando Yahweh Bashem Yahushua mandó a Pablo a predicar a Cornelio, ahí es donde se abrieron las puertas del arrepentimiento para los gentiles a regresar. De ahí vamos a brincar rápidamente al libro de Hechos 2 y 5. Dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. ¿Ok? Judíos, varones piadosos. Acaba de llamar Cornelio un hombre piadoso que tenía temor hacia Yahweh. Dice, de todas las naciones bajo el cielo. Ahora, ¿cómo es eso? ¿Cómo pueden ser judíos pero de diferentes naciones? ¿Que no la nacionalidad de ellos es Israel? ¿De qué está hablando esto? Está hablando de dónde estaban esparcidos en Santiago 1 y 1. Dice Santiago, un siervo de Yahweh, a las 12 tribus que están esparcidas, saludos, porque fuimos esparcidos entre todas las naciones. Entonces tenías israelitas entre Moab, entre Ham, entre Jafet. Hay un dicho que dicen los mexicanos, dicen un mexicano se nace donde le dé la gana, ¿verdad? No, pero literalmente hay mexicanos o dichos latinos en Corea, hay dichos mexicanos o latinos en Londres, Entonces es lo mismo, ellos viven en esas ciudades, viven en esas
en esos diferentes países, pero su nacionalidad, sus raíces es Israel, es, dicho mexicano, dicho latino, colombiano, venezolano, lo que sea, pero moran y viven en esos diferentes lugares. ¿Ok? Entonces, de regreso a Hechos capítulo 10. No, ¿sabes qué? Quiero ganar esto. Vamos a entrar a la etimología de piadoso, devout en el inglés. Dice piadoso o devoto, traducido del inglés de nuevo. Dice devoción reverencial a Yahweh, especialmente en oración. Piadoso religioso, del francés antiguo devot, piadoso, devoto, asiduo, y directamente del latín devotus, riendo por voto, devoto, expresando devoción o piedad. ¿Ok? Entonces un voto, una promesa, un pacto, ¿verdad? De ahí brincamos a Segunda de Crónicas. Aguántenme un segundo, Salakia. Ok, Salakia. Entonces de ahí, Segunda de Crónicas 15 y 12. Dice, entonces prometieron solemnemente. A ver, vamos a ver qué dice el español moderno. Perfect. Dice, luego, el español moderno, luego hicieron un pacto. Entraron a un pacto, dice, prometiendo que buscarían a Yahweh, Dios de sus padres, con todo su corazón y con todo su alma. Y todo que no buscase a Yahweh, Dios de Israel, muriese, fuera grande o pequeño, hombre o mujer. Y lo juraron a Yahweh en voz alta y con jubilio, al son de las trompetas y las cornetas. ¿Ok? Entonces, estos los israelitas juntándose, asegurando el pacto ante Yahweh Bashem Yahushai. ¿Ok? Entonces, de nuevo, un hombre devoto, un hombre entregado, un hombre que dio su vida en un pacto hacia Yahweh, fue Cornelio. Entonces, te demuestra de que es Israel. Hechos 10 y 2 de nuevo. Era, español moderno, dice, era piadoso y temeroso de Dios junto con toda su casa. Hacía muchas obras de misericordia para el pueblo y oraba a Dios constantemente. Dice, como a la hora novena del día, él vio claramente en visión a un ángel de Dios, un ángel de Yahweh, que entró hacia él y le dijo, Cornelio. Con los ojos puestos en el ángel y espantado, él dijo, ¿qué hay, Señor? Y él le dijo, tus oraciones y tus obras de misericordia han subido como memorial ante la presencia de Yahweh.
¿Okay? Dice, ahora pues envía hombres a Jope y haz venir a cierto Simón que tiene que dice que tiene por sobrenombre Pedro. ¿Ok? Pero el punto siendo que dice que tus oraciones y tus obras de misericordia han subido como memorial ante la presencia de Dios. ¿Sí? Y nosotros sabemos, por medio del libro de Tobías, vamos a buscarlo aquí. Tobías 12. Y versículo 15, que son las operaciones de los cielos. ¿Ok? Dice, soy Rafael, uno de los 7 santos ángeles que presentan las oraciones de los santos y que entran y salen ante la gloria del santo. Entonces el ángel Rafael es uno de los ángeles, uno de los arcángeles que presentan las oraciones de los santos hacia el Señor, hacia el Altísimo. ¿Ok? Entonces cuando nosotros oramos, esas oraciones son llevadas y presentadas ante el Señor. ¿Ok? Y dice de los santos, pues nosotros entendemos también quiénes son los santos. Vamos al libro de Salmos 148. Salmos 148 y versículo 14 dice, Él enaltece el poderío de su pueblo, la alabanza de todos sus fieles, los hijos de Israel, el pueblo al cercano. Okay, a ver qué dice la Reina Valera. Dice, Él ha exaltado el poderío de su pueblo, alábenle todos sus santos, los hijos de Israel. Okay, entonces los santos son los hijos de Israel. Los santos son los israelitas. Sirácides capítulo 35 y 17 dice, la oración del humilde atraviesa las nubes y hasta que se acerque no será consolado y no se irá hasta que el alto contemplará para juzgar con justicia y ejecutar el juicio. Entonces la oración de los humildes atraviesan las nubes, de los santos, de los piadosos, de los que son sinceros. ¿Ok? Y entendemos que estas diferentes naciones, ellos no están para orar. El Señor no está escuchando eso. Ellos no atienden al Señor. Ellos no tienen las leyes. No se les fue dada las leyes. No agarran corrección, reprensión de Yahweh Hashem y Yahweh Shai. Proverbios capítulo 28 y versículo 9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Entonces el Señor no está escuchando eso. Y de nuevo, las leyes fueron dadas ¿a qué? A Israel. Eso también lo podemos leer en Salmos, lo podemos leer en Romanos 9. Solamente fue dado hacia Israel. ¿Ok? Y para terminarlo, como les había mencionado, el Señor mandó ese ángel para decirle, mira, manda por este hombre. Él va a venir hacia ti. Y cuando lees, dice que el ángel, básicamente, el apóstol tuvo una visión y no lo entendía.
Y él estaba pensando carnalmente, pero fue algo espiritual, enseñándote que los israelitas que fueron cortados, separados, como esa palabra cesarea, fueron cortados y separados. Dice, ya no les digas inmundos, no les digas que son sucios, que no son santos para entrar, porque yo los estoy limpiando. Esta palabra es lo que los va a limpiar. Ya no va a ser la circuncisión de la carne, sino del corazón. Y eso es lo que vino Yahweh Bashem Yahushai a enseñarnos, a enseñar a los gentiles y para poder regresar hacia Él. Y hay mucho que entra en eso. Si Abraham, cuando fue llamado, Abraham fue llamado y su casa estaba sirviendo ídolos. Pero el Señor lo llamó de eso, lo separó, lo sacó de eso para seguirlo a Él. ¿Ok? Y el libro de Gálatas, para terminar, el libro de Gálatas capítulo 4. Y versículo 4. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, porque el apóstol fue a hacer ministerio a él, a predicar a Cornelio. ¿Y qué es lo que estaba predicando? Yahweh Shai. ¿Ok? Entonces dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Yahweh envió a su hijo, nacido de una mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. ¿Quiénes estaban bajo de la ley? La ley solamente fueron dados a los israelitas. Y ahí dice, a fin de que recibamos la adopción de hijos. Y ese es el punto. Que Yahweh Shai vino para Israel. Entonces, esta palabra es predicada a todas las naciones. ¿Por qué? Porque estamos esparcidos entre las naciones. Todos van a escuchar este mensaje. Y aquellos cuyos escuchen y sus almas son movidas por el mensaje, es testimonio de que ellos son parte de Israel, man. Igual como Cornelio. Era un hombre, Cornelio fue un hombre devoto al Señor. Un hombre piadoso. Dios mediante esta lección haya sido edificante, toda honra, gloria y alabanza sea dada a Yahweh, Ba'ashem Yahushai, Ba'ashem Akahakodash, doble honor a los apóstoles y a los ancianos de la Gran Piedra Molino, y hasta la próxima vez, Shalom.